Amado, damos gracias al Eterno que nos da la oportunidad de estar esta noche, una noche más, una clase más. Lo que nos hemos propuesto realmente es que usted pueda analizar después del final de esta clase que haya valido la pena esta hora realmente, esta hora que usted haya invertido, que valga la pena, que usted diga, wow, sí. Damos gracias a Dios por la vida del maestro. Ya vemos cómo esto se ha extendido, no porque nosotros querramos, en verdad hay mucho material para opinar, vamos siempre quitando, pero estamos muy agradecidos de que el Espíritu nos haya iluminado con temas tan importantes como este, los tipos de pensamiento. En este caso, el pensamiento analítico. Wow, ya vamos por el número 4. Recuerde que esto es un seminario dedicado únicamente a la oración, pero no a la oración en el sentido de que vamos a orar y vamos a hacer peticiones, sino en el sentido de cómo ayudarnos a nosotros a entender y a comprender cómo hacer una oración y cuándo nosotros actuar. El pensamiento de hoy define mucho esta acción, ¿ok? Pues es un pensamiento que nos ayuda a analizar nuestra situación, dónde estamos parados. Y una vez que nosotros hagamos eso, entonces también vamos a tomar decisiones de qué tenemos que hacer. Usted bien puede ponerse a orar, ponerse a ayunar, a vigilar, o también bien puede hacer todas estas cosas, pero sobre todo actuando. ¿Ok? No, hay muchas personas que tienen que su tiempo, todo su tiempo, lo han perdido porque no han sabido moverse en este tipo de pensamiento. Yo igual lo dejo aquí, doy paso al maestro, al ministro Pastor Rubiera, que es quien tiene la clase de esta noche, ¿ok? Pueden ir haciendo sus preguntas por el chat o bien dejarla para el final. Así que, paz de Dios, mis amados. Rubiera, ministro. Estás en mute, estás en mute, estás en mute. El Eterno sea sobre todo y cada uno de mis amados hermanos en Cristo. En este día estamos aquí con el firme propósito de, como todos los viernes, poder estar aquí compartiendo de las verdades que el Eterno nos ha permitido ir conociendo con el objetivo de traer información para que esta información sea puesta en práctica y usted pueda tener un mejor desenvolvimiento en su vida cotidiana, en la vida que Dios nos ha permitido pasar por este plano terrenal. Algo que la semana pasada tuvimos una situación, no pudimos grabar el tema, pero adelantamos bastante. Hoy nos vamos a circunscribir a la etapa número 4 del pensamiento analítico. Acordándole a todos y cada uno de mis amados hermanos que estamos tratando el tema de los tipos de pensamiento para luego entonces poder entrar a las estrategias del Satán. ¿Por qué? Porque una de las principales armas de nuestra mente puede ser nuestro amigo como puede ser nuestro peor enemigo. Entonces necesitamos poder manejar y conocernos nosotros mismos, para entonces nosotros poder conocer a otros, para poder conocer cuáles son las herramientas que tenemos disponibles en Dios y para ver cuáles son las herramientas que tenemos disponibles como seres humanos, para luego entonces mirar cuáles son las herramientas del Satán. Entonces, hoy, en esta parte que tiene que ver con el pensamiento analítico, nos hemos ido adentrando concerniente a la forma de pensar del ser humano como
pensamiento analítico que todo lo examina. Dijimos que el pensamiento analítico todo lo examina. El pensamiento analítico o el pensamiento científico es el pensamiento que todo lo defragmenta. Lo defragmenta todo. Como decíamos en clases pasadas, una persona con un pensamiento analítico no simplemente ve un ser humano, sino ve un cuerpo, ve un hígado, ve un estómago, ve una garganta, ve un oído, ve una célula, ve la sangre. No simplemente ve la sangre, sino que divide la sangre en todos sus componentes. A eso se le llama análisis. Entonces, el método científico está basado en el pensamiento analítico. Ahora, nosotros estamos llamados a utilizar un pensamiento analítico. Un pensamiento analítico. Porque la misma Biblia dice en el libro de Filipenses que si hay algo justo, si hay algo honesto, si hay algo de buen nombre, en esto pensar. Piensa en esto. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, como decíamos, es el cambio de mentalidad. Entonces, este cambio de mentalidad viene a causa de que ha cambiado tu modo, tu tipo de pensar. Nosotros, como seres humanos, tenemos una capacidad innata de poder pensar. Ahora, hemos dicho muchas veces que existen 16, 17, 18 tipos de pensamientos y que estos tipos de pensamientos son combinados con 7 estados de mente y que estos 7 estados de mente también son combinados con 2 líneas de pensamiento, tanto la vertical como la lateral. Entonces, hoy hablaremos de una de estas partes que tiene que ver con el pensamiento analítico de la perspectiva del líder y también de la perspectiva del miembro. Porque el pensamiento analítico es simplemente el líder. Hay un texto muy importante. Se escucha hoy. Nosotros siempre tenemos que tener muy pendiente. Hay un texto muy importante y se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 23. Proverbios 27, Proverbios 27, capítulo 23. Alabado sea el nombre maravilloso del Eterno. Corpo, a ver si me asistes ahí y me puedes buscar ese slide. Ahí está. En el libro de los Proverbios, en su, no lo veo. No lo veo. En su, vamos a ver. No lo veo. Proverbios 27. Oh, que En no, su capítulo. ya, que no. Ok. Ahí. Ok, ahora sí. Dice la santa palabra de Dios, dice, sé diligente en conocer el estado de tus obras y mira con cuidado por el rebaño. Ser diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tu rebaño, por tus rebaños. Entonces, Dios desde el principio estableció que habían personas que iban a estar al cuidado. El líder que está capacitado y está mandado
a utilizar un pensamiento analítico necesita por obligación manejarse con el rebaño conforme a como dice las escrituras. Uno de los grandes desafíos que tienen los líderes, específicamente en Latinoamérica, que en Latinoamérica tenemos un sistema muy protagonista y muy presidencialista, es el inconveniente que genera el presidencialismo y el protagonismo que le da eso al liderazgo. Entonces, nosotros hablamos bastante en la clase pasada sobre la condición y la situación del liderazgo. Ahora, una situación que el líder tiene que enseñar es que primeramente el líder tiene que modelar que tiene un pensamiento analítico. Primeramente, para poder comprender, como dijimos en la clase pasada, qué tipo de oveja es que tiene, cuál es el carácter de esa oveja, cuál es la fortaleza de esa oveja, cuál es la debilidad de esa oveja, en qué esa oveja puede desarrollarse y también en qué la oveja lo supera. ¿En qué la oveja lo supera? ¿Por qué? Porque esto es un continuo aprendizaje donde el líder no simplemente va a ser como Radio Popular, que se lo va a saber todo, sino que también él va a tener que aprender de otras cosas, de otras personas que vinieron y que llegaron y que él le tocó formarlos espiritualmente, pero que esta persona vino con algún complemento, con algún estudio, con alguna experiencia, va a tener que sentarse también a escuchar. ¿Por qué? Porque es un asunto donde todos estamos llamados a crecer. El líder tiene que ir creciendo en proporción como va creciendo el pueblo, porque siempre se necesita modelar un ejemplo, pero también se necesita por mandato bíblico, que el individuo sea analizado. El pastor, el líder, tiene la capacidad de analizar, pero los miembros tienen la capacidad, el mandato a capacitarse para poder analizar al líder. Porque eso primeramente es bíblico, porque va a ayudar al líder a tener que estar conectado a la fuente. Segundo, mi tipo de pensamiento va a hacer que el líder tenga mucho cuidado cómo se expresa, tenga mucho cuidado en lo que enseña. La Biblia dice, ten cuidado de la enseñanza, ten cuidado y mantén la doctrina, la didascalina, la enseñanza, lo que verdaderamente Dios enseñó. Entonces, este líder tiene que estar preparado a capacitar ovejas. Pero ¿cuántos tipos de ovejas existen? Entonces, existen tipos de ovejas como también existen tipos de pastores. Entonces, un pastor que no tiene un pensamiento analítico, un líder que no tiene un pensamiento analítico, entonces es difícil, se le hace bastante difícil poder trabajar con personas, poder trabajar con las personas, porque no va a poder desarrollarlo. Pero entonces, ¿cómo él mismo también se va a poder desarrollar? Entonces, una de las cosas de la que el individuo está llamado es a tener un trato bíblico con las ovejas, un trato bíblico con el pueblo, un trato como consejero, pero también tiene que ser un ejemplo. Tiene que ser un ejemplo en todo. Entonces, tiene que ser un ejemplo en todo, primeramente en lo espiritual, segundamente en lo que tiene que ver con la enseñanza, tiene que ser un ejemplo en lo que tiene que ver en lo moral y también tiene que ayudar a las personas a que también el individuo se forme en lo cognitivo y también, si es posible, en lo económico. ¿Por qué? Porque Dios
todo lo que hace, lo hace integral. Entonces, perdón, la mentalidad del que el pastor es un cuida ovejas, eso hace de que el líder, como pastor, como ministro o como líder, no puede ser un cuida oveja. No es un cuidador. No es un cuidador de oveja. ¿Por qué? Porque el cuidador de oveja es el asalariado. El asalariado es el que se le paga para que cuide las ovejas. Ahora, el ministro, el líder, está llamado a ser un formador, a ser un formador. Este slide que está aquí dice, hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Sed maduros en el modo de pensar. ¿Por qué? Porque se necesita tener un crecimiento. Se necesita tener un crecimiento. Un crecimiento. Ahora, el crecimiento tiene que ir proporcional. No es el mismo Moisés que sacó el pueblo al mismo Moisés que terminó en el pueblo. No es el mismo Josué que comenzó con el pueblo hasta aquel Josué que le entregó el manto a Caleb. No es el mismo apóstol Pablo que andaba en 1 Corintios 13 cuando se envió a su primer viaje misionero. Luego entonces cuando ya se encuentra ya diciendo de que él ha peleado la batalla, que ha guardado la fe, por lo cual el juez justo le tiene a él guardado una corona. No es el mismo. La iglesia iba creciendo, pero también el líder debió de ir evolucionando, mostrando la madurez, el llamado a la madurez que tiene el líder, pero también el llamado a la madurez que tiene el pueblo. Entonces, algo que tenemos que comprender es lo siguiente. Nosotros todos estamos llamados a tener un pensamiento analítico. Todos. El líder tiene que ser el formador, no un cuidador. ¿Por qué? Porque el que se convierte en un cuidador, simplemente lo que se va a convertir en un cuidador de oveja. Y simplemente el individuo va a ver una oveja hoy y la va a seguir viendo mañana y va a tener una oveja de aprisco. Esa era la mentalidad del pastor del Antiguo Testamento. Ahora, el pastor del Nuevo Testamento, el pastor bíblico, el pastor conforme a las escrituras, el pastor conforme al modelo del Nuevo Testamento, el líder conforme al modelo del Nuevo Testamento, es un líder formador. Es un líder formador, pero es un líder que no simplemente tiene que estar formado, sino también que tiene que estar informado. Tiene que estar formado, pero tiene que estar informado. Tiene que estar formado, pero informado. Ahora, algo que tenemos que tener pendiente es lo siguiente. Las personas que tienen un pensamiento analítico están llamadas a crecer. Y una forma de crecer es utilizando el pensamiento analítico, donde la persona, ¿qué puede hacer? Analízate. La persona tiene la capacidad de analizarse para poder crecer, pero también tiene la capacidad de analizar a otros. Un ejemplo que les voy a poner, que es muy común dentro del pueblo. Llega una mujer al pueblo con un hombre abusador, con un hombre maltratador, con un individuo que la golpea, con un individuo que la maltrata, con un individuo que no la valoriza. Y
a esta situación delante del líder para que el líder la analice. El líder le dice, ok, vamos a orar, pero mantente ahí. Ora, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a vigilar, vamos a presentarlo delante de Dios. Pero aguanta. Ay, pastor, ay, líder, ay, ministro. Yo no quiero ese hombre me maltrata, sí, pero para el testimonio. Tú tienes que aguantar, pero aguantar ¿hasta dónde? O sea, cuando el pensamiento analítico entra en juego, comienza a fragmentar la situación. Verifica la situación, espera, hay que buscar un embajador. El tipo es un abusador, sí, es un abusador. No lo ves. Llámalo a la policía. Listo. O sea, no hay otra solución más de ahí. De que el individuo que transgredió y el individuo que hizo su situación tiene que buscarlo embajadero. ¿Por qué? Porque hay poder en la oración. Sí, hay poder en la oración. Pero la oración tiene un efecto. La oración tiene un efecto. Y nuestras actitudes tienen también un efecto. Entonces, yo pienso y analizo que si usted puede seguir aguantando. Ok, excelente, yo voy a seguir aguantando. ¿Qué va a seguir aguantando? Aguantando más golpes, aguantando más paliza. Simplemente para mantener el estatus de algo que no sirve. De algo que no tiene ni pie ni cabeza. ¿Estamos incitando el divorcio? No. Lo que no estamos incitando es apoyar al abusador. Utilizando el pensamiento analítico, necesitamos comprender que la sierva no puede seguir aguantándole golpe. No puede. Porque primero comienza la discusión, la falta de respeto, los empujones, los trompones y después la mata. Y después la asesina. ¿A causa de qué? A causa de que no se utilizó el pensamiento analítico porque hay una persona que no está formado. Es un cuida oveja. Ahora, el pastor bíblico, el líder bíblico, tiene que estar capacitado y tiene que estar informado de cómo se hace ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para poder ayudar a las ovejas a que se formen. Ahora, puede ver solamente el líder de aquí para allá, como los vidrios polarizados. No, estamos llamados a nosotros como líderes ser analizados por el pueblo. Eso la Biblia nos manda a que hay que ser ejemplo. Sea un ejemplo en todo. Un ejemplo en todo. Llega el hermano que no le gusta trabajar. El líder lo ve. El hermano cuando llega tiene que ser ayudado para que el individuo comience a operar lo normal. Que el individuo sea suplidor de su casa. Porque aunque esté en la fe, si no suple para lo suyo, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Porque tiene que ser un ejemplo como Dios nos ha dado el ejemplo. Dios es nuestro Padre que todo nos los ha dado, que todo nos lo ha facilitado. Hay que ser un genio. Pero sí se necesita poder utilizar el pensamiento analítico. ¿Me oye ahí? ¿Me oye? Sí, te escucho bien. Bien. Amado Padre Dios, Hani, qué bueno verte, de verdad que sí, es mucho tiempo sin verte. Tenemos ahí a Andrés Rosario, a Manuel Durán también, Franceli Félix. Se cortó Alessi cuando tú estabas hablando, por lo menos aquí se cortó y volvió, no sé si pasó en general.
algo así, cuando estaba hablando de lo que tiene que ser el ministro, pero una pregunta, está bien, no estamos mandando a divorciar ni nada de eso, pero entiendo que el pensamiento analítico lo que pretende ser es darle la capacidad al hermano, al miembro laico, que a lo mejor no tenga el líder. Si en este caso el líder tiene un pensamiento analítico más desarrollado que el líder y el miembro ve que está en una situación de la cual no tiene salida, pero el líder le dice que permanezca en esa situación. Tú pusiste el ejemplo de una dama que continuamente es maltratada de manera físicamente y si no físicamente, de manera verbalmente. Siempre maltratada. Entonces, ella no podría hacer uso de este pensamiento analítico para ella entender que ella es la que está viviendo esa situación y que ella no va a llegar a ningún lado y ella poder tomar una decisión satisfactoria y salomónica de esta situación. Ok, la Biblia dice, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Entonces, si el matrimonio en todo tiene que ser honroso y el lecho tiene que ser sin mancilla, tenemos que comprender algo. O sea, tenemos que partir por lo sano. Lo que tú me acabas de preguntar ahora mismo es un caso bastante común, donde hay líderes con un pensamiento que se han quedado estancados porque no han seguido evolucionando. Hay conexión con la fuente. ¿Por qué? Moisés caminó con el pueblo, pero Moisés siempre tenía un contacto con lo divino para poder traer la revelación al pueblo. Como ya se reveló todo, ya no hay nada, porque ya todo ha sido revelado. Lo que tiene que haber es un continuo estudio y crecimiento en el individuo. ¿Para qué? Para que vaya tomando experiencia de cómo se manejan los casos. Ahora, cuando el feligrés del liderazgo, ¿me escucha ahí? ¿Me escucha, corporal? Yo te escucho, se fue y volvió. Se fue en la parte que tú dijiste cuando el feligrés y ahí se fue. Y ahora volvió cuando tú dijiste me escucho. Ok. Pequeña batalla aquí con un corte de energía. Vamos a tratar de ir resolviendo Oh, que se fue la luz, se te fue la luz allá. lo que se... Ok. Ahí está. Ok, el ministro, ¿me escuchan bien ahí? ¿Me escuchan? ¿Verdad que sí? Andrés Rosario. Se escucha bien, perfecto. Hani, se oye bien, ¿verdad que sí? Ministro Rubén, ¿se escucha bien? Se escucha. Ok, Sí, se perfecto. escucha. Está bien. Recuérdese que estamos dando Estamos escuchando. Ok, Estamos escuchando. bueno, en lo que viene el ministro, estamos dando lo que es el pensamiento analítico y lo estamos haciendo ahora desde una perspectiva, porque él lo dio el viernes pasado desde una perspectiva desde el líder. Ahora estamos tratando una perspectiva desde el miembro, que
usted sabe que siempre a nosotros nos han inculcado de una manera, se puede decir así, a la mala, a la buena, como sea, que uno de los puntos cardinales del cristiano es que el cristiano, el hijo de Dios, se pueda someter al líder. ¿Qué pasa? Que a veces el líder no cuenta con la capacidad necesaria como para ayudar a desarrollar en el miembro un crecimiento satisfactorio donde tanto él como su familia, su casa, su ministerio, su trabajo pueda ir experimentando una mejoría en todos los niveles. A veces el líder o los líderes, ahí está Alexis, no te oigo, habla, quítale el mute, tú estás en mute. Ok, estamos aquí. Ok, entonces te hago la pregunta de nuevo, ya tú la tienes la pregunta, ¿verdad? Dame la pregunta de nuevo. Dame la pregunta de nuevo. Ok, estamos hablando del pensamiento analítico, pero como se dio desde una perspectiva del líder el viernes pasado, entonces ahora mirando al miembro, tú sabes que a nosotros se nos ha enseñado y se nos ha inculcado y entrado en nuestra mente que nosotros siempre debemos de someternos hasta lo último, digámoslo así, al líder, hasta un punto que a veces es crítico. Entonces yo te dije, o te preguntaba que si el hombre golpea continuamente a esta mujer, que tú pusiste el ejemplo y lo hace de una manera física, pero también lo hace de una manera emocional, que el líder le dice, no, usted no puede abandonar a ese hombre. Entonces, que si esta mujer no puede hacer uso de este pensamiento analítico y mirar que aquí la situación es crítica y que su vida corre peligro y tomar una decisión, aunque el líder le haya aconsejado lo contrario. Ok, te decía que una de las situaciones más difíciles es cuando hay un desconocimiento de las escrituras, porque todas las reglas que habla concerniente a esto están en la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 7, habla sobre los problemas del matrimonio, habla todas las situaciones que competen para una separación y un sinnúmero de cosas. Pero decía que si es cierto de que la Biblia manda a que la mujer no se separe del hombre, también la Biblia manda a que el hombre no maltrate a su mujer. Entonces, si se está quebrantando, inmediatamente se quebranta esta situación. Ya le da apertura a muchas cosas. Entonces, ¿cómo el individuo que analiza y tiene un pensamiento analítico puede llevar una obediencia a un mandamiento que no va acorde con las escrituras? Fue porque se salieron de un pensamiento analítico. Está totalmente fuera de un pensamiento analítico bíblico. ¿Por qué? Porque te manda que tú, el hermano, no está sujeto a servidumbre. Pero si no está sujeto a servidumbre, mucho menos maltrato. Si el hermano o la hermana no está sujeto a servidumbre, mucho menos maltrato. Entonces, hablábamos sobre el pensamiento analítico del miembro hacia el líder, donde si el líder se encuentra en un nivel de estancamiento, aquel que tiene la capacidad de poder analizar al líder y ve que condiciones y situaciones, el líder no tiene la capacidad para poder alimentar esas personas, ahí hay serios inconvenientes, ahí hay serios problemas. ¿Por qué? Porque ¿cómo tú vas a poder traer, cómo tú vas a poder entrar un galón dentro de un vaso? Entonces, por eso le decía que una de las cosas es que tiene que haber un crecimiento. Tiene que haber un crecimiento donde el líder tiene que ir creciendo, pero también conjuntamente la feligresía. Si la feligresía crece y el líder no crece, hay problema.
le pasaría como le pasa al cuerpo. El cuerpo va creciendo y van creciendo conjuntamente todos los órganos. Pero llega un momento donde el cuerpo tiene un crecimiento y el corazón se ensancha y comienza a crecer más allá del espacio que hay en su caja torácica. Ahí crea problemas. Ahora, hubo un crecimiento anormal. Ahora, si el cuerpo comienza a crecer en proporción conforme a todos los órganos, es lo normal. Entonces, cuando hay un acto de anormalidad, cuando el líder se estanca y las ovejas han ido creciendo y han tomado un pensamiento analítico, existe una situación difícil. Tan difícil que crea problemas como lo que le pasó a David, como lo que le pasó a Saúl. Saúl se estancó, David creció. David no aprendió a pelear ni a guerrear juntamente con Saúl. David salió de la situación huyendo por un problema. Pero luego entonces de que huye y camina y anda por este problema, comienza a aprender a pelear, comienza a hacer guerra de guerrilla. Y cuando viene de allá para acá, viene como un líder militar. ¿Por qué? Porque utilizó el pensamiento analítico. Sin embargo, Saúl estuvo muchísimo tiempo con generales a su disposición, con personas a su disposición, y no aprendió nada de guerra. Estuvo Samuel ahí que lo amaba y no aprendió absolutamente nada, ni siquiera del tema de lo que tenía que ver con Dios. Ni siquiera le pasó por la mente poder buscar, inquirir, poder hacer algo en lo que tuviera que ver con el mandato que Dios le dio. Y eso le pasa a muchos líderes que se quedan atrás. Entonces, Alguien tiene el micrófono abierto. José, yo creo que eres tú, José Vargas. Ponle mute porque así nos permite ayudar a problema escuchar a Alexis mejor. donde ya tenemos. Bueno, este internet está hoy. Para la ¿Qué me gloria de preguntaste Dios. por qué dijiste? No, es que te cortaste. Se cortó ahí en lo último que dijiste. Iba y venía a modo que no se entendió. Ok, yo voy Tú- ahora ahí a tú- conectarme del otro router. No, ok. Ahí se está escuchando ahora, pero mira, ve. Oh, porque tú tienes otro router. Ah, pues tú tuviste que ir hasta para el carro. No voy a conectar el router. Oh, Yo tuve que salir, tuve que conectarme en el vehículo para poder seguir la clase desde el vehículo. Ahora voy a hacer lo que voy a hacer, que me voy a conectar del otro router. Yo salí de la casa. está bien. Tú me escuchas ahí para hacerte la pregunta en lo que tú vas. Sí, dale. Ok, so, Dale. un tema delicado, pero que yo creo que ya nosotros cada día más lo tenemos que afrontar con responsabilidad y con gallardía. Porque hoy estamos hablando del pensamiento analítico desde el miembro hacia el líder. Hay veces que ya uno siente que está estancado, que uno no crece, que uno no avanza en una iglesia, pero a nosotros también igual se nos inculcó que es una malicia, es casi una maldición uno salir de ahí, porque esa es la casa de uno, porque ahí uno nació, porque ahí a uno lo bautizaron. Entonces se crea un impasse bastante grande hasta modo de que si hay una separación en esta situación va a ser casi enemistosa. Entonces, el líder o lo que nosotros nos han enseñado es que nosotros nos tenemos que quedar ahí en ese lugar, así como le aconsejan a la mujer que es golpeada,
que no abandone su marido y el tipo viene y le da una paliza y le rompe algo y que casi le saca un ojo y está la frente rota y todas esas cosas, entonces el líder le aconseja a la mujer por un verso bíblico que no puede abandonar a ese hombre, que solo la muerte lo tiene que separar. Entonces así mismo también nos inculcan a nosotros que uno tiene que quedarse en una congregación, aún uno viendo con un pensamiento analítico y analizando que solo está aguantando golpe en ese lugar, a uno le enseñan que eso es inclusive una bendición de Dios. O sea, que eso es que Dios está puliendo a uno y lo pone a coger golpe y a que a uno lo pisen y que le pongan el pie en la cara y en la cabeza. Y El que evangelio del penitente. sí, mientras más te maltratan, más Dios se va a glorificar y la bendición es más grande. O sea, Sí, ¿cómo aplicaríamos el pensamiento analítico en esta situación? el pensamiento analítico en esa situación te hace, una persona con un pensamiento analítico escucha a una persona aconsejar esto y simplemente lo único que dice, pero discúlpeme, ¿y qué es lo que yo tengo? O sea, ¿dónde es que él me quiere llevar? ¿Me quiere llevar a un nivel donde yo me convierta en un masoquista? ¿O donde yo me convierta en una persona con una enfermedad psiquiátrica que se llama el síndrome de Estocolmo? Donde yo tenga que amar a mis captores. Entonces, vamos a ir por parte. Vamos a ir como ya el destripador. Vámonos por parte. Pero esa es la realidad. O sea, eso que tú dijiste es la realidad. Sí. O sea, esa es nuestra realidad. Eso no es de que cuidado, si pasa en alguna iglesia o si pasa en algún... Lo que hay son excepciones donde no pasa eso, pero esa es la triste realidad de... Es la triste realidad donde se le enseña a la persona el evangelio del penitente, el evangelio del palo, del maltrato, del golpe, del aqueroseo, del boche, de la humillación, de que Dios está revelando pecado, de que esto, de que aquello, de lo otro. O sea, tenemos que ser claros con medio de este tipo de temas, porque estamos hablando de un pensamiento analítico. Estamos hablando de personas que están llamadas a usar el cerebro. Discúlpeme, por eso le digo, la iglesia bíblica gentilmente, específicamente la iglesia que está llamada a ser la iglesia apostólica, la iglesia que está fundamentada en lo que verdaderamente Dios dijo, gentilmente le quiere devolver el cerebro a la gente para que lo use. Úselo. La religión sagazmente quiere utilizar a que la persona no use el cerebro. O sea, te voy a poner un panorama. Lo que tú me dices es que una persona, si hubiese sido el líder de David, le hubiese dicho a David, aguanta, tranquilo, quédate ahí. Pero mira que intentó matarme con una lanza. No, pero aguanta, tranquilo. Dios tiene el control de todo. Vamos a orar, vamos a ayunar. Y el tipo cuando lo ve, David mató a sus 10,000 y el otro sus 1,000. No simplemente lo mata, sino que lo persigue. Y eso es un caso muy común. Cuando una persona con un pensamiento analítico hace un análisis y dice, no, espérate, yo voy a salir corriendo de aquí. Porque algo que tenemos que poner en claro. Hay gente que tienen una mentalidad, que no tienen un pensamiento analítico, que tienen una mentalidad sectárica, donde lo que predican el sectarismo, que lo único que es de Dios es lo que ellos entienden y lo que ellos enseñan, y que las otras congregaciones son del diablo, y que el que se va de la congregación está más perdido que el hijo libre. Eso se llama sectarismo, y el sectarismo es del mismo diablo. Porque si alguien se va de una congregación a otra congregación, que muchas veces son mejores, porque están siendo liderados por personas con un pensamiento analítico, el individuo entonces crece. Pero aquí no simplemente eso, sino se hacen campañas de persecuciones como la campaña que hizo Saúl.
El que está siendo liderado por una persona sin un pensamiento analítico no tiene la capacidad de ver el odio, el tirano que hay dentro de él, que no simplemente no se conforma con tener cautivo a la gente, sino que el que se le fue tiene que perseguirlo. Y si no lo persigue, le chupan a Cerbero. Para que ustedes me entiendan y me comprendan, Cerbero es el perro de 3 cabezas que Hades tiene en el inframundo. Los que comprenden algo de mitología griega. Si dejó que se le fugara, si dejó que Caronte se le fugara y salió de ahí, le mandan en 100 bestias que puedan aparecer, se las mandan todas. ¿Pero a causa de qué? A causa de que el individuo tiene un pensamiento analítico como el que le pasó a David. David arrancó, y cuando David salió, comenzó a analizar: si me quedo aquí me matan. Comenzó a correr, y mientras corría, mientras se escondía, aprendió de escaramuzas y de guerra que no la aprendió en el palacio. Saúl tenía generales, Saúl tenía ejército, Saúl tenía al profeta, y no aprendió nada de las escrituras. No aprendió absolutamente nada de su llamado. No aprendió absolutamente nada de lo que era el reinado. ¿Por qué? Porque no tenía un pensamiento analítico. Al no tener un pensamiento analítico, simplemente terminó haciendo lo que era tras lo que era, y lo último que hizo fue irse tras los brujos. Entonces, yo incito a que la gente se vaya de las congregaciones, arranquen los motores y prendan la turbina. Sí, hay gente, no, que óigame, por amor a Dios. A mí me llegó una persona donde yo vi esa persona, y yo vi esa persona no como un peligro. Yo vi esa persona como una persona con una capacidad superior a la mía. Digo, no, pero espérate. Yo necesito que este individuo se siente aquí para yo poder enseñarle de las cosas que él no comprende, pero para que él me pueda enseñar de las cosas que él es mejor que yo. Ahora, ese es mi caso. Ese es mi caso. El caso del liderazgo y el caso de la feligresía. La Biblia dice que el apóstol Pedro era el líder de la iglesia primitiva. Pablo se encuentra en una disyuntiva porque ve a Pedro actuando de manera hipócrita y lo llama y lo confronta. Entonces, como lo llama y lo confronta, hay una situación. Hay algo que no está bien. El individuo endereza sus pasos a través de qué? A través de que uno que estaba jerárquicamente por debajo de él le llamó a la atención. ¿Qué pudiéramos decir? Lo que dijimos del caso de Reuel. El caso de Jetro. Moisés es el líder de Israel. Dicho por Dios que después de Moisés no habrá otro como él. Y con el único que Dios va a hablar directamente va a ser con él. Y que después de los otros le va a hablar por figurita. El tipo que Dios le decía, sube aquí. Y si cuando tú subes aquí otro sube, lo mato. Y cuando baja de allá para acá, aparece uno jerárquicamente por debajo de él. Moisés, pero tú no vas a poder aguantar esto, mijo. A través de un pensamiento analítico, Jetro le dice, búscate un grupo de personas que funjan como líderes de docenas, de centenas y de millares. Constitúyelo como anciano. Ellos busquen las cosas menores y las cosas mayores te las traigan a ti. No, yo soy el líder. Como decía alguien,
las cosas vienen así, que vienen de Dios al líder y del líder hacia el pueblo. No, no es así. No es así. Hay excepciones donde las cosas vienen desde el pueblo hacia el líder. Un ejemplo de lo que le digo, de la capacidad de administración del líder y de la capacidad de análisis del pueblo. El pueblo tiene que ir creciendo en proporción con los problemas que se van enfrentando. La Biblia dice que en el libro de los Hechos hubo un problema. Se armó un bochinche de patio entre la viuda de los judíos y la viuda de los griegos. Vinieron con un chismecito de patio. La viuda de nosotros la están descuidando. Sea verdad o sea mentira. Le trajeron la queja a los apóstoles. Los apóstoles vinieron y le dijeron: ¿ustedes creen que es justo que nosotros dejemos el ministerio de la predicación, de la enseñanza y de la oración y nos pongamos a servir a las mesas? No. A esto no se le dio mucha relevancia, porque se le mató el gallo en la funda. Se le buscó la solución ahí mismo. Ahí mismo. Búsquese pues entre ustedes. Ellos no se lo buscaron. Busquen entre ustedes 7 varones llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. ¿Qué hicieron ellos? Comenzaron a cultivar el pensamiento analítico. ¿Por qué? Porque comenzaron a analizar cuáles eran los varones que habían dentro de ellos, que tenían las cualidades que los líderes le hubiesen dado. Eso significa que la iglesia desde el principio apostólico apunta a que el líder tiene que poner el pueblo a que practique, a que use el pensamiento analítico. Analizaron y lo hicieron. ¿Qué pasó con Cristo? Cristo le preguntó: mis hijos, vengan acá, ¿quién ustedes opinan? ¿Qué opina el pueblo de mí? Ah, el pueblo dice que tú eres Elías, el pueblo dice que tú eres esto, el pueblo dice que tú eres aquello. ¿Y ustedes quién le dicen que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Cristo puso el ejemplo de que ellos necesitaban poder cultivar el pensamiento analítico. Lo mismo que hizo Cristo con ellos hicieron con el pueblo. Dios instituyó esto. Ahora, cuando hay un estancamiento y cuando el individuo es un individuo terco, obstinado, estancado, lo único que a usted le sale es salir corriendo. Porque yo no lo estoy mandando a que usted se vaya para el budismo. No lo estoy mandando para que usted se vaya al mundo. No lo estamos mandando a que usted se pelee, ni a que se descarrile, ni a que beba, ni a que fornique, ni que adultere. Busque una persona que lo pueda ayudar a usted a que crezca. El problema es que se nos enseña a que tenemos que aguantar y se nos enseña que tenemos que tener una fe ciega sin análisis. Y esto no es bíblico. Si el individuo no ha entendido qué tiene entre manos y lo que quiere tener un aprisco, una persona con la mentalidad analítica que entiende que él no va a estar bajo el manto de un cuido de oveja, porque él necesita ser una oveja del cordero. Una oveja del cordero no cabe en un aprisco. El otro problema que tenemos es que muchas veces el líder simplemente conoce ovejas y se levanta dentro de la congregación un individuo más gordo, con cacho grande. Si esta oveja está rara. Dice: no, pero es un fenómeno. No, es que esa no es una oveja. Eso es un buey. Y ese buey que está creciendo ahí no va a hacer el trabajo de la oveja. Ese buey tú lo vas a poner a que trille, a que are, a que trabaje la tierra para que crezca el pasto que las ovejas van a comer. Pero si el individuo cuida oveja y no conoce de preparación de terreno, va a hacer que el buey que lo necesita
lo expulse, lo eche y diga, tú no cabes porque tú eres diferente. Entonces, ahí es donde está el gran problema. El problema no lo tiene el buey. El problema lo tiene el tipo que no se sentó y se capacitó para poder mirar que esto es un buey y que él puede tener en la finca, puede tener cabra, puede tener oveja y puede tener buey. Es muy difícil decirlo, pero muchos de los líderes lo que son formadores de víctimas. Los victimarios son formadores de víctimas. Donde cuando usted se sienta a usted mirar y a escuchar cierto tipo de mensaje y cierto tipo de líder, usted dice, estamos ante la inminente presencia de un perfecto abusador. Estamos ante la inminente presencia de un perfecto estafador. Estamos ante la inminente presencia dentro de un neófito con un cargo de líder. Pero eso se hace a través de un pensamiento analítico, sin yo tener que armar rebú, sin yo tener que armar bochinche. Simplemente yo recojo con mi familia, le digo, mis hijos, ya ustedes saben, cuídense, vamos a hacer como Elena, si no va bien escribimos. Y arrancamos y buscamos donde congregarnos, sin ningún tipo de problema. Y eso yo solo digo a la iglesia. Ahora yo tengo que ocuparme. Por eso el apóstol le dijo a Timoteo, ocúpate de la enseñanza. Es que el que se siente a estudiar, antes de usted ir a enseñar, ya usted estudió un tema, conoció un tema, trató de vivir el tema, de aplicarse ese tema, para entonces luego usted poder ir a enseñarlo. Entonces, ¿cómo rayo vamos a poder meter este vaso en esa taza? Lo que coge este vaso, ¿cómo lo vamos a poder echar en esta taza? No cabe. Pero hay personas que sí, que se obstinan en eso, pero ellos lo que se obstinan es en tratar de romper el recipiente y adecuar el recipiente al espacio y achicarlo, no de que el recipiente sea grande y de que yo como ministro diga, bueno, yo llegué hasta aquí contigo. Tú necesitas ponerte en manos de una persona que te pueda ayudarte a tu poder expandir tu conocimiento. Eso a mí no me quita humildad. Ahora, algo que tenemos que tener pendiente. Una bicicleta es un medio de transporte. Una motocicleta es un medio de transporte. Un tren es un medio de transporte. Un barco es un medio de transporte. Y un avión es un medio de transporte. Todos están clasificados en medio de transporte. Ahora, tiene la misma capacidad el que construye la bicicleta que el que construye un transbordador espacial. Tiene la misma capacidad el que construye una motocicleta que el que construye un avión. Tiene la misma capacidad el que construye un carro, una carreta, que el que construye un tren. Hay personas que están sentados bajo el manto de personas con una mentalidad que nunca van a llegar más allá de un medio de transporte de bicicleta, con personas sentadas que tienen el llamado a construir transbordadores. Entonces no hay forma, mi hermano, ni bíblica ni espiritual, de que usted pueda formarlo. Vamos a enseñar y deje su loquera. Deje su loquera. Y ponga esa persona en manos de alguien que lo pueda formar, ya que usted se estancó y no creció. Es lo bíblico y es lo escritural. Y es algo que se nos enseña a nosotros, donde los líderes se convierten en caudillos vitalicios. En Dios no hay pensión. En Dios lo que no hay es estancamiento.
Por eso Caleb le dijo, tengo 80 años y yo estoy jovencito. Deme mi monte. Ok, coge tu monte. Y el monte se lo dieron de hierba y limpio. No, tuvo que ir a coger su lucha para allá. Entonces no me diga que tú tienes la experiencia y que tú estás cometiendo los mismos errores que tú cometías desde cuando niño. O sea, por amor a Dios, todo el mundo tiene que estar sujeto bajo el escrutinio de alguien que esté varios escalones por encima de él. Le voy a poner un ejemplo y le voy a dar un dato. Un dato le voy a dar. Hay personas que escuchan este seminario que nosotros no somos dignos de desatar el calzado de sus pies, ministerialmente hablando. Y nosotros tratamos de que esta persona saque tiempo para que analice los videos. Personas con un pensamiento analítico, ¿para qué? Para que puedan corregir, pero también para que nos puedan ayudar a crecer. Por eso lo recomendamos, por eso lo mandamos, por eso le decimos. Ha sido el caso nuestro, de que Corporal me expresaba de que alguien le dijo, mira, ya no puedo, tú tienes que buscarte a otra persona que te lleve más allá de donde tú estás, porque ya yo llegué hasta aquí. El individuo está estancado. Pudiéramos decir que el individuo está centralizado en ayudar personas que están en escalones más abajo y se siente orgulloso de haber formado una persona, de haberlo llevado hasta un ciclo. Hay profesores de matemática, pero que son profesores de primaria. Hay profesores de matemáticas que son profesores de secundaria y hay profesores de matemáticas que son profesores de física cuántica, que son profesores universitarios. El problema es que hay personas que están llamadas a llegar a la universidad y están bajo la tutela de gente que lo que saben es sumar, restar y dividir. Y usted y yo como ministro tenemos que aprender y entender nuestras capacidades y nuestras limitaciones. Y cuando vemos a una persona que se nos siente un genio dentro del grupo de nosotros, poder tener personas que estén por encima de nosotros para enviárselos a que estudien, para enviárselos a que capaciten, aprender a darle libertad a la persona para que las personas puedan entrar bajo la tutela de personas que tengan mayor capacidad que nosotros. Pero muchas veces el orgullo no nos lo permite. No nos lo permite el orgullo. Muchas veces no nos lo permite el orgullo. Y muchas veces no nos lo permite la indisciplina. Porque esto se convierte en una situación. Se convierte en un problema. Se convierte en algo que es una costumbre dentro del pueblo evangélico. Lo común. Yo no pude por aquí. El individuo que no está bien formado se levanta, compra 3 sillas y levanta una iglesia. Muchos se fueron y se levantaron y lo que son una mala copia de sus mismos líderes. Concilios que se formaron por divisiones, por problemas. Y los otros concilios se convirtieron también en pequeño Vaticano. Una mala copia de lo que ellos criticaban. ¿Por qué? Porque la fuente de la división no era un pensamiento analítico. Era simplemente un deseo de poder. Ahora, cuando yo permito que una persona que esté bajo mi cobertura, que esté bajo mi manto, que esté bajo la formación, y veo que el individuo tiene la capacidad de llegar más allá de donde yo voy a llegar, para mí sería un orgullo. Usted se encuentra con profesores que le dieron clase, como yo vi una persona
que le dio clase a uno de los mejores físicos y matemáticos. Decía, wow, y ese muchacho llegó decenas de veces más allá que su maestro. Y fue donde el maestro a reconocer con el amor, con el cariño, con la devoción que el maestro lo enseñó a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. Él lo soltó para que fuera donde otro y lo soltó para que fuera donde otro. Eso hizo al maestro más pequeño. Engrandeció al maestro. Entonces, es algo que tenemos que entender. Nosotros somos analizados. No todo el que está sentado en la congregación tiene mentalidad de manada, tiene mentalidad de borrego. No todo el que está sentado en la congregación está sentado en la mentalidad de estar en la caverna. Platón, en su máxima obra, La República, para mí, dentro de las obras de Platón, la mejor, hace la analogía de la caverna y hace una analogía de la caverna que es lo más parecido a la gran mayoría de las iglesias evangélicas. Cuando alguien se quiere salir de la realidad, lo matan, le chupan a Cerbero y lo cercenan. Ahora, lo bíblico es que si tú creciste, que tú seas el enviado, que tú seas el que vaya y de que tú seas el que tenga la capacidad de cuando comete los errores, que lo puedas reconocer. Como le he citado muchas veces, el apóstol Pablo cometió un error garrafal cuando se dividió de Juan Marcos, cuando se dividió por Juan Marcos y luego lo manda a buscar, reconociendo que el muchacho es útil. Eso significa que en el apóstol había una capacidad de análisis que lo hizo reconocer los errores que él había cometido. Pero hay algo, el pueblo está mirando y el pueblo está creciendo. No escuchen nada, no escuchen otras cosas. Lo único que usted va a escuchar es lo de aquí. ¿Cómo? La Biblia dice que el individuo tiene que anhelar como niño la leche espiritual no adulterada. Entonces, cuando hay una leche espiritual no adulterada, porque es algo que la preparó el Eterno, que la hizo el Eterno, que le puso los nutrientes que le dio el Eterno, entonces el Eterno hace lo siguiente: permite que el alimento que tú no le estás dando a la congregación se lo dé otro, que se lo den por internet, que se lo den por la emisora, que se lo den por la radio. Entonces, tú no te puedes incomodar. Si tú le estás dando pato viejo, pato rancio, agua estancada a la congregación. Termino con esto. Un niño, cuando nace, nadie lo enseña a amamantar. Nadie le dio una clase de control de calidad. Y usted le prepara una leche dañada y se la pone en la boca y él le va a quitar la tetera, se la va a escupir o no va a querer. Pero nadie se lo enseñó, porque intrínsecamente la naturaleza le dice que eso que está ahí está mal. Y si le va a caer mal, el organismo hace que le dé diarrea o hace que vomite. Entonces hay gente en la congregación que no quiere la tetera y están vomitando porque la naturaleza que hay en ellos le dice que necesitan leche espiritual no adulterada. Entonces, un pensamiento analítico analiza que lo que a mí me están dando no es una leche espiritual no adulterada. Me están dando leche química y me están dando imitaciones. Una cosa blanca, eso no es leche.
¿Por qué? No, porque ya yo lo analicé. Eso no es el hecho. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque el tiempo de la caverna ya salió. Estamos en la era de la información. Y estamos en la era donde necesitamos capacitarnos y informarnos. Dios le bendiga. Bien, 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 bien. Bueno, vamos a dejar aquí, ya son las 11:11 y me gusta terminar a las 11 y sé que mañana hay alguien que tenga alguna pregunta ahí, porque como tuvimos tantos problemas en principio con la luz y el internet, si no, sí, aquí en Fausto. Adelante, Fausto. Paz de Dios para todos. Shalom. Amén. Wow. Yo le voy a enviar este estudio, gracias al Eterno que lo grabaron, pero wow. Está fuerte el estudio, está duro. Sí, esto no está para menor. Corroborando que el ministro Rubiera estaba explicando sobre el masoquismo dentro de la congregación. Uno tiene una persona con potencial tremendo en una congregación. Sin embargo, ministerialmente hablando, lo vi que no avanzaba, no crecía, no le daban apoyo. Se me ocurrió preguntarle que si él no se iba a viaje misionero y nada de eso. Y me respondió, en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios. Y eso me llevó a una ocasión yo estudiar para una exposición bíblica sobre la voluntad de Dios en el hombre y el tiempo de Dios en el hombre. Que mal se aplica dentro de nuestro pueblo la famosa voluntad de Dios y el tiempo de Dios, porque nadie conoce el tiempo de Dios ni nadie conoce la voluntad de Dios en el hombre, solamente Dios. Entonces, meten en una congregación 15, 20 años esperando el tiempo de Dios. El talento que tú tienes, la capacidad que tú tienes, el pensamiento analítico que tú tienes, se ve ese amor por el crecer y nos convertimos en masoquistas. Voy a incluir. En ese caso, la pregunta es al hermano ministro Rubiera. Debemos coger como dice el viejo refrán campesino, por la sombrita. Arrancar por la sombrita. Mira, ministro, te voy a contestar la primera parte con un texto bíblico. Mira, dice en capítulo 12, versículo, transformad por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tiene que haber una transformación del pensamiento. Entonces, para poder llegar ya al final, es lo siguiente. No lo haga por la sombrita. Escapa por tu vida, varón. Escapa por tu vida. Escapa por tu vida. No te escapa por tu vida. Corre. Corre mientras vida pueda. Mientras tenga fuerza, corre. Bueno, está terrible. Por la hora, la pregunta siguiente la vamos a dejar para el viernes que viene. Muchísimas gracias a todos. Esta clase estará grabada, estará en el canal de YouTube. Vayan ahí, mírenla, compártanla si la pueden compartir. Si sienten que se la pueden mandar a alguien, mándensela, ¿ok? Ani, ¿tú tenías una pregunta? No, señor Corporano. Ok, pues paz de Dios, ahí los veo. Gracias a todos por estar y ahí nos vemos el viernes. Ministro Rubiera, ahí hablamos. Paz de Dios, gracias por